Buenas tardes, habla con Fernando García, estudiante de la materia Electrónica de Potencia de la carrera Ingeniería Electrónica, Escuela 44. Vamos a hablar sobre el primer trabajo que habla sobre la introducción de la electrónica de potencia. Como primer punto, hablamos sobre la finalidad o objetivo de la electrónica de potencia. Aquí nos apoyamos no solamente por la información que nos indicó el profesor, sino que también por el link de los libros de Muhammad Rashid y William Hart de electrónica de potencia. Y ellos son bastante directos en cuanto a lo que quieren con la electrónica de potencia, que no es más que poder controlar y convertir lo que es la potencia eléctrica. Ellos plantean una situación o un panorama mundial en en el cual cada vez hay mayor cantidad de demanda de energía eléctrica por cada uno de los componentes, de forma industrial, de forma de trabajo. Estamos hablando de que ellos sacan estos libros entre los 90 y 2000. 2025 ahorita les movemos mucho más evidente. Y ellos hablan de que ellos vienen con un auge, en los 90, de lo que es la parte electrónica. Entonces ellos necesitan en todo lo que es el estudio y todo lo que es la implementación eh, para lo que es la parte de electrónica, con el control y con lo que es la regulación en cuanto a lo que es la potencia energética. En esta parte ellos se enfocan, o bueno, nosotros nos vamos a enfocar en lo que son los semiconductores. Con los semiconductores vamos a hablar sobre los diodos, los transistores y los tiristores, que son como una especie de interruptores. Ahora, ellos en esta parte de los dispositivos de semiconductores de potencia hablan o se desarrollan y hacen una pequeña clasificación. La clasificación es los semiconductores que no controlamos de forma externa, por ejemplo el diodo, los semiconductores que controlamos parcialmente, como los SCR, en el cual tenemos lo, una compuerta, pues son un tiristor, tenemos un terminal que vamos a llamar compuerta o puerta o gate, y por corriente entre el gate y el cátodo, siempre que hay una diferencia potencial positiva de ánodo a cátodo, va a pasar corriente y va a pasar como una especie de enclavamiento. Porque es parcial, porque para poder desconectarlo no puedo hacer el mismo funcionamiento o el mismo trayecto, sino que va a llegar a ser forzado, va a llegar a tener que todo el circuito tienda a cero para que pueda detenerse o se pueda abrir de nuevo. Y por supuesto tenemos los semiconductores totalmente controlados, en eso estamos hablando de los transistores, tenemos los bipolares, los BJT, los MOSFET y EGBT o los GTO. Ahora también agregamos, adicionamos a lo que es la parte del trabajo, una tabla sacada del Muhammad Rashid, en el cual va hablando sobre las características que tienen cada uno de estos componentes, tanto como por voltaje, por corriente, por frecuencia, sus tiempos de conmutación y por su resistencia en estado activo. En cuanto al diodo, el diodo no es un componente distinto del que estamos hablando, es un semiconductor. Tenemos los ultra rápidos, tenemos los Schottky, tenemos el diodo en general, que está compuesto por dos terminales ánodo y cátodo, que usualmente el que se utiliza es el de silicio y que tiene una tensión umbral de 0.7, que cuando está polarizado en directa y se supera la tensión de 0.7, él va a permitir el flujo de corriente, pero que si está polarizado en inversa se va a comportar como si fuera un circuito abierto, como si fuera un lazo abierto. Ahora, en cuanto a lo que es la representación, el símbolo esquemático, su ánodo, su cátodo, y aquí está su forma, y esto que está acá sería la gráfica de comportamiento, ideal de forma sencilla, en el cual mientras no se llegue a la tensión necesaria entre ánodo y cátodo por el componente que estemos trabajando, vamos a decir 0.7 por, si habláramos de un diodo de silicio, no, la corriente va a tender a cero. Cuando pasa y supera, llega a los 0.7 y lo supera, la corriente sube debido a que se superó el umbral. En cuanto a los tiristores, estos no son más que unos interruptores que están compuestos por tres terminales: un ánodo, un cátodo y una compuerta. Ahora, el funcionamiento de ellos va a ser muy parecido en todos, en el cual la compuerta va a ser que por el paso de corriente que pasa entre compuerta y cátodo
y mientras haya una diferencia de potencial positivo entre ánodo y cátodo, se active. ¿Cuál es una de las características de los tiristores? Los tiristores usualmente, o los más sencillos, se desactivan de forma forzada, es decir, vas a tener un circuito adicional que va a desactivar el tiristor, ya que no lo puedes desactivar de la misma forma que lo activaste, o vas a tener que hacer que se apague. Pero también hay otros tiristores, por lo menos el tiristor, disculpe, tiristor controlado por MOSFET, en el cual ellos aplicaron una forma muy sencilla. Un MOSFET va a activar el tiristor y que va a desactivar el MOSFET, que va a desactivar el mismo tiristor, otro MOSFET. Va a ser un tiristor conectado a dos MOSFET. Ahora, en el primero de los que vamos a hablar, esta lista que estamos poniendo aquí anteriormente, fue conseguida en el Muhammad Rashid. En el Muhammad Rashid, por lo menos cuando estamos, esta edición es del 93, ellos hablan del trial, el RCT, el SID, control de fase, conmutación rápida. Por lo menos el TRAT aquí no lo desarrollamos, pero desarrollamos uno que no tiene Muhammad Rashid, que es el GAT. Y el FET tampoco lo desarrollamos, ya que es bastante bibliografía. Dicen que el FET se ha dejado de utilizar y que hay un enfoque mayor hacia lo que es el MOFE, hacia el BJT. En cuanto a los tiristores de conmutación forzada, muy sencillo y es bastante fácil de entender. Es un tiristor de conmutación forzada. Para activarlo va a haber corriente desde la compuerta hasta el cátodo, siempre que entre ánodo y cátodo la diferencia potencial sea positiva. Importante, si lo activo así no significa que lo voy a desactivar de la misma forma. Si me dice que es de conmutación forzada, vamos a tener que ponerle una especie de circuito para que se pueda desactivar. Esto es un SSR común, mientras que tengo el tiristor conmutado por la línea. Cuando hablo conmutado por la línea, es que el propio circuito es el que lo va a desactivar. Si vemos aquí, se desactivan en razón de la naturaleza senoidal de voltaje de entrada. Cuando el voltaje de entrada ya caiga por debajo del umbral que necesita para activarse el tiristor, va a dejar de funcionar o de estar activado. Aunque no son, si tú piensas en una parte de control que no son los más ideales porque no los puedes controlar totalmente, sus rangos de trabajo son inmensamente positivos. Estamos hablando de entre 6.000 a 3.500 amperios. Entonces tienden a ser muy utilizados industrialmente. En cuanto a lo que es el tiristor desactivado por compuertas, casi todo aquí tiene GTO, LTO, tienen múltiples siglas. En este se aplica una corriente, aquí se aplica una corriente de compuerta de corta duración cuando la tensión de ánodo y cátodo es positiva, lo que hemos dicho anteriormente. Pero a diferencia del SCR, que es el que tenemos arriba, que decía que era este que está acá, no el de línea, sino de conmutación forzada, ¿qué va a pasar aquí? Se aplica una corriente a la compuerta, pero tiene que ser negativa. Cuando vamos al símbolo, es una flechita subiendo y una flechita bajando la simbología que se utiliza. Debido a que tiene esta particularidad, tiende a ser muy útil, porque ahí sí ya estás llegando a tener un mayor control sobre el dispositivo. Y adicionalmente te indican de que la corriente no tiene que ser estable por largo tiempo, sino que puede ser un breve pulso. Ahí estamos hablando de optimización en cuanto a lo que es la parte de trabajo, funciona muy bien. Ahora, en cuanto a lo que es el tiristor de conducción inversa, aquí como pueden ver, aquí está el tiristor y le pusieron de forma inversa un diodo. Que, ¿cómo lo define Muhammad Rashid? Como un diodo antiparalelo incorporado. También le dicen tiristor asimétrico. Aunque es interesante de estudiar, dicen que es limitado, ya que son circuitos muy específicos los que te lo van a pedir. Si tú no necesitas hacer esta especie de retorno, tú no pones este. Los otros son mucho más sencillos, mucho más baratos. Esa fue una de las cosas que me metí a ver cuánto era el precio de cada uno. Ahora, en cuanto a lo que son los tiristores de inducción estática, SITH, la característica de este tiristor se parece a la de un MOSFET.
Los MOSFET los vemos un poco más adelante, después de los BJT, cuando estemos con la parte de los transistores. Y dice que su activación viene de aplicarse de un voltaje. Si hacemos un poquito de memoria de todos los tiristores que hemos hablado, son por una corriente de compuerta a cátodo, no por un voltaje. Aquí estamos hablando de que son controlados de forma distinta por un voltaje positivo al terminal de compuerta y se desactiva al aplicarle un voltaje negativo. Aquí hablamos que entraba a la última clasificación igual que el FTO, es decir, a la clasificación de totalmente controlado. Y tiene tiempos de conmutación y de trabajo con tensión y corriente muy alto. Esto lo que significa es que esto es totalmente industrial. Este sí lo puedes poner industrialmente porque si conmuta muchas veces lo puedes poner a trabajar en sitios bastante útiles. En cuanto al tiristor desactivado con ausencia de compuerta, aquí lo tenemos. Conseguir la imagen fue bastante complicado porque ni el HAR ni el Rashi lo tenía y tocó bajar fue una datasheet de un Mitsubishi en el cual que dice que este tiristor tiene características de dos componentes. Primero el GTO y segundo el del IGTB, es decir, incluye una compuerta de control que facilita su apagado, cosa que no tiene los primeros, y aquí tenemos un control total, y esta permite un control de la corriente. Se activa mediante la aplicación de un pulso de corriente en su compuerta, nos recuerda todavía la GTO, y esta característica permite un control preciso sobre el encendido del dispositivo y puede ser apagado mediante un pulso de control adicional. También es sumamente útil porque ya estamos hablando de un control que permite diseñar completamente. Ahora, cuando vamos al LASCR, me disculpo que no lo pronuncie pero LASCR no es más que el tiristor de rectificador controlado de silicio fotoactivado. Ya cuando llegamos a esta parte de fotoactivado es que estamos hablando de luz, que esto no es más que un dispositivo que utiliza la radiación directa del disco de silicio. Este trabaja base lumens o luz directa. Se diseña para el fin de proporcionar la suficiente sensibilidad. Tienden a usar aplicaciones de alto voltaje corriente, ya que ofrece un aislamiento eléctrico. Ya cuando estamos cambiando del tipo de energía con la que estamos trabajando, de una energía eléctrica a una energía lumínica o lumens, y estamos haciendo, recuerda mucho a lo que es un autocoplador, que exactamente son para aislar etapas. En cuanto hablamos de un tiristor controlado por MUF, ya se lo había comentado, o un MCT, ya se lo había hablado, que eso es una inteligencia que alguien realmente hizo. Ponemos un tiristor, prendemos el equipo, prendemos o el interruptor o activamos el interruptor con un MOSFET y cómo lo desactivamos con otro MOSFET. Entonces, si se da cuenta, eso es realmente una genialidad. Entonces, y aquí te lo van poniendo el ánodo, el cátodo y la compuerta. Y si lo ves, lo ponen casi como si fueran dos borneritas. Y algo interesante que nos daba el Rashi, por lo menos, es esto que es el circuito equivalente. Si no tuviésemos eh, ningún simbología como tal, aquí podemos ver un MOSFET, otro MOSFET, esto que si no nos parece, pero pareciera, parecen dos transistores, para ver, sí, perfecto, FNP y NPN, bueno, bello. Entonces, seguimos. Esta realmente es una explicación sencilla. En cuanto a los transistores en la parte de potencia se van a utilizar como una especie de interruptores. Aquí los transistores, como sabemos, los vamos a trabajar o los vamos a saturar. Y lo que necesitamos para estos trabajos son pequeñas corrientes en su base. Ahora, en cuanto a nuestro transistor BJT de potencia o nuestro transistor de unión bipolar, posee una característica de estado de conducción, para lo que el transistor se consigue proporcionando suficiente corriente de base. Aquí vamos, cómo va a estar compuesto el transistor BJT, como conocemos los transistores, por colector, una base y un emisor, y aquí tenemos nuestro HFE, con todo lo que es nuestra ganancia y cómo va a ser nuestro comportamiento. Ahora, en cuanto a lo que es esta imagen del Rashid, también tenemos que vamos a trabajar con diferentes rangos en cuanto a lo que es tensión, lo que es corriente. Hay veces que no vamos a poder conseguir el transistor. Una de las cosas que te dice el Rashid es vas a tener que trabajar o aprender a trabajar en cascada o a trabajar con Darlington directamente. En cuanto a lo que es el transistor MOSFET de potencia, se me olvidaba, el BJT es controlado por corriente en base,
para permitir el paso entre colector y emisor. Y en el transistor MOSFET de potencia es controlado por tensión. Tenemos una puerta, dense cuenta que aquí ya no es con puerta, sino que es puerta. Tenemos drain, drenado, y source o fuente. Drenador y fuente. Entonces, ay, mira, tenemos un antiparalelo aquí, un antiparalelo. Aquí lo que podemos agarrar y lo que podemos observar es que el MOSFET va a ser controlado por una tensión que hay en compuerta, una tensión positiva. Es interesante ya que permite trabajar a muy altas frecuencias, no trabaja a tan altos voltajes ni a tan altas corrientes. Acuérdense que los tiristores estamos hablando entre 3000 a 5000, mientras que aquí deberíamos estar hablando entre 500 a 1000 voltios. Sus curvas características, y llegamos a lo que es nuestra etapa de un circuito electrónico de potencia. Aquí me lo divide en una parte de alimentación, una parte de circuito de control, una de circuito de potencia y una de lo que es la parte de la carga. La alimentación es la entrada como tal. Puede ser monofásica, puede ser trifásica, puede ser que es alterna, puede ser directa. Vamos a encontrar que va a tener múltiples componentes de protección, vamos a tener transformadores, vamos a tener convertidores, varistores, fusibles, capacitores, sobre todo para el filtraje de ruido. Y esta sería la primera etapa. La primera etapa es bastante sencilla y vamos a tener nuestro puente rectificador, si es de AC a DC, donde podemos conseguir desde el encapsulado hasta 4 diodos, 2 diodos polarizados de una forma y 2 diodos polarizados de otra. Nuestro segundo toma no es más que el circuito de control. Nuestro circuito de control es un circuito que va a trabajar con muy poca tensión, muy poca corriente. Bueno, sí, también. Donde vamos a conseguir tensiones como de 5 voltios, 3.3. Eh, y la idea que esta es la lógica para todo lo que es la parte del circuito de potencia. Va a haber muchos micros, va a haber PWM, va a haber amplificadores operacionales. Va a estar esta etapa usualmente aislada con octocopladores, con algún acoplador, para, en caso de que falle la parte del circuito de potencia, que puedan fallar, no se lleven la parte de control. Bueno, terminen tostándola. Ahora, en cuanto a la parte del circuito de potencia, esta no es más que conecta de la fuente a la carga y es la encargada de lo que es regular o generar todo lo que es la parte de la energía eléctrica de la cual estamos hablando. Esta, como parte de todo circuito de potencia, o todo lo que estamos hablando de tema de potencia, va a buscar minimizar cualquier tipo de pérdida, y esto usualmente también podemos conseguir muchos inductores, muchas bobinas y muchos transformadores. La carga es el elemento que consume energía. El ejemplo muy sencillo, sobre todo que ahorita todos utilizamos teléfono. Piensa que cuando ustedes agarran y ven el toma corriente, conectan el cargador y ponen el teléfono. El teléfono es el que le demanda energía, vamos a decir, al enchufe, aunque no es el enchufe, y es el que solicita energía. Por eso es que lo que se carga es el teléfono. Si tú no conectas el teléfono, no cierras el circuito, no vas a tener, el circuito en sí no tiene una carga que le esté demandando energía. Ahora, la clasificación del circuito electrónico de potencia, tenemos como su primera entrada los rectificadores de diodo. Un juego de diodo, o sí, en un diagrama podemos tener una rectificación de media onda o una rectificación de onda completa. En esto la idea es, esa onda completa permite convertir el voltaje de alterna a directa. Cabe destacar, como siempre, vamos a tener un rizo, vamos a tener capacitores, vamos a tener bobinas, porque idealmente nosotros entre un ciclo y otro ciclo, nosotros no vamos a tener ningún tipo de concavidad ni nada por el estilo, pero realmente sí la tenemos algo que se llama rizo y nosotros tenemos que suavizar ese rizo para que siempre dé un voltaje estable. Ahora, cuando hablamos de un convertidor a CDC, estamos hablando de un convertidor de alterna a directa. O, como lo decimos en este tipo de circuito, produce una salida corriente directa a partir de una entrada alterna. Esto puede ser un convertidor monofásico con 2 tiristores de conmutación natural. Ya vemos la primera aplicación de la parte de los tiristores, en donde el valor promedio del voltaje de salida se puede controlar variando el tiempo de conducción de los tiristores. Y la entrada puede ser monofásica o trifásica. Las imágenes
Casi todas fueron de Rashid, eso es bien interesante porque dan tanto el diagrama como el comportamiento de la gráfica. El comportamiento de las ondas, aquí. Ahora, un convertidor AC-DC, un convertidor, como vemos acá, aquí ponen un 3, este tipo de convertidores se tienden a utilizar para obtener una salida de voltaje alterna variable, a partir de una entrada alterna fija. Tienden a estar presentes en los triadas. Estos voltajes de salida se controlan mediante la variación del tiempo de conducción de un triado y se tienden a llamar como controladores de voltaje de alterno. Es bastante lineal con lo que está explicando, y si vemos cómo se va comportando acá todo lo que es la onda. Perfecto. Convertidores de CDC, esto es convertidor de corriente directa a corriente directa. Entonces, como si fuera un 1-1. También es conocido como un pulsador o un regulador de conmutación. Acuérdense que siempre cuando pensemos en conmutación pensemos en interruptor. Prendido, apagado, prendido, apagado, prendido, apagado. En donde el voltaje promedio de salida se controla mediante la variación del tiempo de conducción del transistor. Este tipo de convertidor resulta útil cuando una carga requiere una corriente o una tensión continua específica. En cuanto a esto, tenemos aquí el circuito, aquí tenemos el transistor, tenemos el diodo y tenemos la carga, que va a ser lo mismo que este diodo que está acá. Y aquí podemos ver los tiempos de trabajo. Esto que recuerda mucho los tiempos de ciclo de trabajo, que los de como este es un pulso cuadrado, que está bonito. Ahora, el convertidor de C a C, estamos convirtiendo de directa a alterna. Aquí vamos a hablar sobre inverter directamente. Muy interesante para ver esto, aparte de los inverters de los aire acondicionados, es si tienen la oportunidad de la parte industrial, todo lo que son los variadores de frecuencia. Ahí después cuando lo explican bien, bien, bien chévere. Entonces se le conoce como inversor, tiene como funcionamiento el tiempo de conducción de los transistores y sus voltajes de salida pueden ser controlados variando el tiempo de conducción de los transistores. Aquí podemos ver cómo se van comportando con la generación de frecuencia y cómo está aquí el diagrama del circuito, que también es interesantísimo. En cuanto a los interruptores estáticos, este sí fue un punto interesante, pero al principio no lo entendía. El interruptor estático no habla más de que todos estos componentes semiconductores pueden ser operados como interruptores y sin ningún tipo de movimiento, ¿no? Entonces tú dejas el componente y es como si tú tuvieses ahí un selector, un pulsador. Entonces es muy interesante porque tú lo vas poniendo y tú pones una lógica que va a trabajar ahí. Esto es en los interruptores estáticos, lo único en lo que los vas a dividir es si son corriente alterna o si son corriente directa. Y su bibliografía directamente, bueno, por lo menos el de Rashid de 1993 y el Hard del 2001. Realmente esto es una explicación del trabajo, una exposición de la explicación, bien interesante. Espero que tengan feliz tarde y muchísimas gracias. A ver, detener.